El ser cristiano no se trata solamente de estar en la iglesia o de asistir religiosamente cada domingo a un servicio y luego a la casa y vivir siempre en esta misma rutina. La Biblia también nos habla de que tenemos que dar fruto y por eso en este video quiero estar hablando acerca de este tema. Pero antes de comenzar, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien y bienvenidos a este nuevo video. En el libro de Mateo capítulo 7, versículos 18 y 19 nos dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aunque aquí la Biblia nos pone el ejemplo de un árbol, se está refiriendo realmente a personas y a nosotros como cristianos principalmente, ya que si son lectores de la Biblia sabrán que Jesús acostumbraba a hablar en parábolas. Por ejemplo, en los evangelios encontramos varias, como la parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la semilla de mostaza y como estas muchas otras. Entonces estos versículos, viéndolos de esta manera, serían algo así como: no puede un buen cristiano dar malos frutos, ni un mal cristiano dar frutos buenos. Toda persona que no da buen fruto es cortada y echada en el fuego. En otras palabras, no puede entrar al reino de los cielos. Y por eso este tema me parece tan importante, ya que, como decía al principio, el ser cristiano no se trata solamente de estar allí en la iglesia o de decir que somos cristianos o utilizar ropa cristiana. Nosotros también tenemos que dar frutos. Y a lo mejor se estarán preguntando, entonces, ¿cuáles son estos frutos? Y bueno, yo cuando estaba estudiando este tema, lo vi de esta manera y me pareció bueno explicarlo así, y es que lo dividí en dos grupos. Principalmente están los internos, que es algo como más personal entre Dios y yo. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Gálatas 5:22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y por qué digo que son internos? Y yo lo veo de esta manera porque realmente nosotros no podemos saber si otra persona está cumpliendo todo esto, si realmente tiene estos frutos del Espíritu en su vida. Puede ser que así parezca, pero realmente Dios es el que conoce su corazón y el de cada uno de nosotros. Y por eso digo entonces que es algo más personal entre Dios y nosotros. Pero por otro lado también están los externos, o esos frutos que tienen más que ver con otras personas y que los demás sí los pueden notar. Y con esto me refiero a, por ejemplo, salir a evangelizar, predicar a otras personas o predicar en nuestra misma iglesia, tener un ministerio, o si uno no tiene un ministerio, entonces ayudar a otro para hacer que su carga no sea tan pesada, y también siempre estar a la disposición en la iglesia, ayudando, así sea en la limpieza o en las cosas más pequeñas, porque a veces también tenemos ese pensamiento de que, bueno, si no es en un gran ministerio, en algo grande, entonces yo no voy a hacer nada para Dios en la iglesia. Pero todas estas cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, por ejemplo, el pastorado o ser el líder de la alabanza, todos los roles que cumple cada persona en la iglesia son importantes y es necesario que nosotros en mayor o menor medida busquemos de aportar algo a nuestra iglesia. ¿Y por qué quise añadir esto a los frutos? Porque si nos guiamos con el ejemplo que estamos viendo, que es el del árbol, lo que un árbol tiene para ofrecer son sus frutos. Entonces nosotros como cristianos y personas que vamos a una iglesia, también tenemos que dar algo para aportar, también tenemos que trabajar en la viña del Señor y ser útiles para algo. En el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 3, que a lo mejor ya conocerán este pasaje de la Biblia, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces aquí la Biblia también nos compara a un árbol que da frutos, pero para nosotros poder dar frutos tenemos que ver qué es lo que dice antes, donde dice en el 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y después es que dice: será como árbol plantado. O sea, primero tenemos que cumplir esto que dice al principio, primero tenemos que no andar en camino de pecadores, primero tenemos que no andar en consejo de malos, y tenemos que meditar en la ley del Señor, tenemos que cumplir sus mandamientos, y entonces es que vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas y que demos fruto. Porque si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros andamos en mal camino, entonces ¿qué fruto vamos a tener para dar? No vamos a tener nada para aportar ni a nuestra iglesia, como los ejemplos que decía, en ser serviciales o ayudar para algo, y mucho menos entonces tampoco vamos a tener los frutos del Espíritu que acabamos de leer. Y por eso es que es importante hablar de esto, porque a veces muchas personas
están en la iglesia pero no quieren ningún tipo de compromiso ni responsabilidad con nada. Y pueden tener muchos años en la iglesia pero nunca han tenido ni un ministerio ni son de ayuda a nadie en la iglesia. Entonces hoy la palabra del Señor nos está enseñando que esto no es así. Y no es como si fuera nuestra decisión que, bueno, estamos en la iglesia para ganar la salvación, pero si queremos ayudamos y si queremos damos frutos, pero si no queremos no importa, no pasa nada. Pero la Biblia nos enseña que esto sí tiene una gran importancia y que también tiene un castigo, porque como leíamos, el árbol que no da buen fruto entonces es cortado y echado en el fuego. Y bueno, antes de terminar con este tema, quería leer primero en Lucas 13:6, donde nos dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces me gusta esta parábola de la higuera estéril, porque aquí seguimos con el mismo ejemplo, pero vemos como Dios tiene misericordia para con nosotros y todavía nos da más tiempo. Por eso es que en su palabra dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, como vemos aquí, esta higuera tenía ya años que no daba fruto. Y este hombre dijo: ¿para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué va a estar una planta ocupando un espacio de terreno si no va a dar fruto? Y lo mismo pasa con nosotros. Si estamos años en la iglesia y tampoco damos fruto nunca, entonces Dios va a quitar ese puesto que nos ha dado a nosotros y se lo va a dar a otra persona que sí trabaje y que sí se esfuerce por la obra del Señor. Pero como decía aquí en la palabra del Señor, entonces dice: Señor, déjala todavía este año, y entonces si diere fruto, bien, y si no, entonces sí la cortarás después. Por eso aquí podemos ver el amor de Dios y su misericordia que Él tiene para con nosotros, que aún estando tiempo en la iglesia, aún teniendo años sin dar fruto, todavía Él nos da un tiempo más para que recapacitemos y para que nos arrepintamos. Habíamos estado haciendo las cosas mal y entonces tenemos todavía más tiempo para comenzar de nuevo y ahora sí comprometernos con el Señor y verdaderamente trabajar para Él y para su viña y en dar frutos. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que esta enseñanza pueda quedar en sus vidas y en sus corazones. Y como dice su palabra, no seamos solamente oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra y que la podamos comenzar a poner en práctica desde ahora. Y si, como decía, no habíamos estado haciendo esto, no habíamos estado dando frutos, todavía el Señor nos da más tiempo, todavía Él tiene misericordia y podemos comenzar de nuevo ahora. Y bueno, ya sin más nada que agregar, gracias por llegar a este punto del video. Si quieres seguir viendo contenido como este, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.